Las naves negras llegaron desde el vacío como una marea oscura barriendo las estrellas. 200 navíos de la hegemonía Ketori se movían por el espacio con la lenta confianza de depredadores que nunca habían conocido la derrota. Cada nave era un monumento a la ingeniería alienígena. Sus cascos de obsidiana absorbían la luz de las estrellas sin reflejar nada a cambio. La más grande de ellas se extendía casi 3 kilómetros de proa a popa, erizada de armas que podían resquebrajar planetas. El almirante Vestul se encontraba en el puente de su nave insignia, el Filo del Dominio, observando cómo el mundo azul y verde crecía en la pantalla principal, la Tierra. Un planeta tan pequeño orbitando una estrella tan ordinaria. Los escaneos iniciales habían sido casi decepcionantes. Esta civilización humana apenas era capaz de viajar entre los planetas de su propio sistema. Sus armas eran rudimentarios proyectiles cinéticos y simples dispositivos de fusión. Sus naves de guerra más grandes eran diminutas construcciones de metal que apenas calificarían como naves de escolta para los estándares de la hegemonía. Almirante, dijo su oficial táctico, un alienígena alto y delgado de piel azul pálido y grandes ojos negros. Los escaneos de largo alcance confirman 17 estaciones orbitales y aproximadamente 400 plataformas defensivas. Su potencia de fuego combinada no supondría un problema para un solo escuadrón de nuestros destructores. Vestul asintió lentamente. Siempre era lo mismo. Cada especie que encontraban seguía el mismo patrón. Primero venía la bravuconería, los mensajes desafiantes, las promesas de luchar hasta el último aliento. Luego venían los cálculos, las frías matemáticas de la guerra que demostraban cuán inútil era realmente la resistencia. Finalmente, llegaba la rendición, generalmente en cuestión de días, a veces horas. La hegemonía había perfeccionado este método durante 3 siglos de expansión. ¿Por qué malgastar recursos destruyendo ciudades y matando a millones cuando una simple demostración de fuerza abrumadora lograría el mismo resultado? Era eficiente. Era civilizado. Y lo más importante, preservaba a las poblaciones conquistadas como ciudadanos productivos del imperio. Comunicaciones, dijo Vestul, su voz cargada con la autoridad de alguien que había aceptado la rendición de docenas de mundos. Habrán un canal con la superficie del planeta. Todas las frecuencias. El oficial de comunicaciones, un miembro de la especie reptiliana zorro, siseó suavemente mientras manipulaba sus controles. Canal abierto, almirante. Vestul dio un paso al frente, sabiendo que su imagen ahora se transmitía a cada pantalla, cada radio, cada dispositivo de comunicación en el planeta de abajo. Era un ritual que había realizado muchas veces antes, y las palabras fluyeron con facilidad. Habitantes de la Tierra, soy el almirante Vestul de la hegemonía Ketori. Su mundo ahora se encuentra dentro de las fronteras de nuestro imperio. No venimos como destructores, sino como unificadores. Les ofrecemos una elección que innumerables civilizaciones antes que ustedes han enfrentado. Hizo un gesto hacia la pantalla táctica, que mostraba las posiciones de las 200 naves de la hegemonía rodeando el planeta. Nuestra flota contiene suficiente potencia de fuego para reducir su mundo a roca fundida en cuestión de horas. Sus defensas, aunque admirables por su construcción primitiva, no pueden resistirnos más de unos minutos. Esto no es una amenaza. Es una simple declaración de hechos. El puente estaba en silencio, a excepción del suave zumbido de los sistemas de la nave. Cada oficial alienígena presente había visto este momento docenas de veces. Algunos incluso habían estado en el extremo receptor, cuando sus propios mundos se unieron a la hegemonía. Sin embargo, continuó Vestul, no deseamos gobernar sobre cenizas y tumbas. Ríndanse ahora y su civilización será preservada. Su gente se convertirá en ciudadana del imperio más grande que la galaxia haya conocido. Tendrán acceso a nuestra tecnología, nuestro conocimiento, nuestra protección. Sus hijos caminarán entre las estrellas como iguales. Hizo una pausa, dejando que el peso de la oferta calara. Este era el momento en que la mayoría de las especies comenzaban a quebrarse. Los inteligentes ya estarían haciendo cálculos, tratando de encontrar alguna forma de resistir. Los sabios se darían cuenta de que no había ninguna. Tienen 72 horas para tomar su decisión. Pasado ese tiempo, si no se han rendido,
demostraremos las consecuencias del desafío. Seleccionaremos una de sus principales ciudades y la eliminaremos de la existencia. Luego, volveremos a preguntar. Esperamos que no sea necesario llegar a eso. La transmisión terminó. Ahora comenzaba la espera. Según la experiencia de Vestul, la mayoría de los mundos se rendían durante el primer día. Los verdaderamente tercos podrían aguantar 2 días, pero ninguno había durado las 72 horas completas. ¿Disposición de la flota?, preguntó. Formación de intimidación estándar, respondió su oficial táctico. Acorazados pesados posicionados directamente sobre sus principales centros de población. Destructores patrullando las aproximaciones orbitales. Cazas realizando vuelos de reconocimiento visibles. Los humanos no podrán mirar su cielo sin ver nuestra presencia. Vestul caminó hacia el enorme ventanal que dominaba una pared del puente. Abajo, la Tierra giraba lentamente en el espacio. Sus océanos azules y nubes blancas le daban una apariencia engañosamente pacífica. En algún lugar de allí, los líderes humanos estaban teniendo reuniones desesperadas. Sus comandantes militares estaban ejecutando simulaciones de batalla sin esperanza. Sus científicos buscaban frenéticamente alguna debilidad en la tecnología de la hegemonía. No encontrarían ninguna. La ventaja tecnológica de la hegemonía se medía en siglos, no en años. Sus naves estaban protegidas por escudos de energía que podían desviar cualquier arma cinética. Su blindaje estaba forjado con metales que no existían de forma natural en esta galaxia. Sus armas podían alcanzar objetivos con una precisión perfecta a distancias que los sensores humanos apenas podían detectar. Almirante, dijo el oficial de comunicaciones, estamos recibiendo múltiples transmisiones desde la superficie del planeta. Funcionarios del gobierno solicitando negociaciones. Comandantes militares pidiendo los términos detallados de la rendición. Algunos grupos civiles exigiendo que abandonemos su sistema de inmediato. Solo respuestas estándar, dijo Vestul. Sin negociaciones, sin términos detallados. Se rinden por completo o enfrentan las consecuencias. Asegúrese de que entiendan que esto no es una sesión de regateo. Los centoranos habían intentado negociar. Sus mentes lógicas y matemáticas habían intentado encontrar un punto intermedio, un compromiso que preservara su independencia mientras reconocían la superioridad de la hegemonía. No había funcionado. La lógica no significaba nada frente al poder absoluto. El imperio valcoriano había sido diferente. Eran guerreros, orgullosos y feroces, con una tradición militar que abarcaba milenios. Su respuesta al ultimátum de la hegemonía había sido desplegar toda su flota en formación de batalla y declarar que preferirían morir con honor que vivir como esclavos. Eso había durado exactamente 6 horas. Cuando las naves de la hegemonía comenzaron a destruir metódicamente las naves valcorianas una por una sin sufrir ningún daño a cambio, la realidad se impuso rápidamente. Incluso los clanes Grimm, la especie más belicosa que la hegemonía había encontrado, finalmente habían entrado en razón. Habían durado más que la mayoría, casi 2 días completos, pero ni siquiera su coraje salvaje pudo superar las matemáticas de la guerra. Señor, llamó el oficial de escaneo. Detecto actividad inusual en su sistema exterior. Múltiples firmas de energía moviéndose entre las lunas de su gigante gaseoso. Vestul no se preocupó. Rutas de suministro, vuelos de evacuación. Quizás están moviendo a su gente más importante a lo que creen que son lugares seguros. Comportamiento estándar frente a la conquista. Las horas pasaron. Los esperados mensajes de rendición no llegaron. En cambio, la superficie del planeta continuaba bullendo de actividad. Sus primitivas redes de comunicación transportaban millones de mensajes entre los centros de población. Sus fuerzas militares se movían, pero no en retirada. Si acaso, parecían estar preparándose para la batalla. Evaluación táctica, ordenó Vestul. Su oficial táctico estudió sus pantallas cuidadosamente antes de responder. Sus defensas orbitales han sido reforzadas. Plataformas de armas adicionales han entrado en línea. Los elementos de su flota se están moviendo a posiciones defensivas en lugar de evacuar. Muy inusual, almirante. Inusual pero irrelevante, replicó Vestul.
Dupliquen sus defensas, triplíquenlas, multiplíquenlas por 10. El resultado sigue siendo el mismo. Pero algo le molestaba. En 3 siglos de conquista, ciertos patrones se habían vuelto predecibles. Siempre había 3 fases en la resistencia. Primero venía la negación, donde la especie objetivo se negaba a creer que la hegemonía hablaba en serio. Luego venía la negociación, intentos desesperados por encontrar alguna alternativa a la rendición total. Finalmente, llegaba la aceptación, generalmente acompañada de un caos político interno mientras las diferentes facciones se culpaban mutuamente por la difícil situación de su mundo. Los humanos parecían estar saltándose las 2 primeras fases por completo. Comunicaciones. ¿Estamos recibiendo alguna oferta de rendición? Negativo, almirante. Estamos recibiendo cientos de mensajes, pero ninguno ofrece la rendición. La mayoría son solicitudes para que usted realice actos anatómicamente imposibles sobre sí mismo. Varios oficiales del puente emitieron sonidos que podrían haber sido risas alienígenas. Incluso frente a la aniquilación, algunas especies mantenían su sentido del humor. Era casi entrañable. Pasó el primer día, luego el segundo. Para el tercer día, Bestul estaba genuinamente perplejo. Había visto resistencia obstinada antes, pero nunca silencio. Los humanos ni siquiera intentaban negociar. No suplicaban piedad ni pedían mejores términos. Simplemente se estaban preparando. Almirante, dijo su oficial de comunicaciones en la mañana del cuarto día. Estamos recibiendo una transmisión desde la Tierra. Fuente única, encriptación militar. En pantalla. La pantalla principal cambió para mostrar a una mujer humana de mediana edad con lo que parecía ser un uniforme militar. Tenía el pelo castaño corto y unos ojos marrones tranquilos que parecían mirar directamente a Bestul a pesar de la gran distancia entre ellos. Almirante Bestul, dijo, su voz firme y profesional. Soy la general Sara Martínez de la Fuerza de Defensa Unida de la Tierra. Transmito para informarle que los gobiernos de la Tierra han llegado a una decisión unánime con respecto a su ultimátum. Ahí viene, pensó Bestul. Finalmente, la cordura prevalece. Declinamos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba sin explotar. Varios oficiales del puente se giraron para mirar a su almirante, esperando su reacción. Además, continuó la humana. Deseamos informarle que consideramos su presencia en nuestro sistema como un acto de guerra. Han amenazado nuestro mundo y a nuestra gente. En respuesta, nos defenderemos por cualquier medio necesario. Bestul recuperó la voz. General Martínez, quizás no entendió completamente nuestra comunicación anterior. Poseemos una superioridad abrumadora en número, tecnología y potencia de fuego. La resistencia no es simplemente inútil. Es un suicidio. La humana sonrió. No fue una expresión agradable. Almirante, claramente usted no entiende a los humanos. Nos hemos estado matando unos a otros durante miles de años. Hemos librado guerras que destruyeron continentes enteros. Hemos construido armas capaces de acabar con toda la vida en nuestro planeta. Y estuvimos muy cerca de usarlas. ¿De verdad cree que la amenaza de muerte nos hará renunciar a nuestra libertad? Su coraje es admirable, pero sin sentido, replicó Bestul. Demostraré el costo del desafío. En una hora, destruiremos una de sus ciudades. Quizás entonces reconsideren. Quizás, dijo la general Martínez, usted debería reconsiderar. Ha conquistado muchos mundos, almirante, pero nunca se ha enfrentado a los humanos en batalla. No tiene idea de lo que somos capaces cuando nuestros hogares están amenazados. La transmisión terminó. Bestul permaneció en silencio por un largo momento. En 3 siglos de conquista, ninguna especie había respondido a su ultimátum con un desafío tan casual. Había habido ira, desesperación, negociación, súplicas, y finalmente, aceptación, pero nunca esta serena certeza. Señor, le instó su oficial táctico. Seleccionen un objetivo, dijo Bestul en voz baja. Una instalación militar, no civil. Muéstrenles lo que nuestras armas pueden hacer. Objetivo seleccionado. La instalación que llaman base de la Fuerza Espacial Peterson
en su continente norteamericano. Fuego. Un único rayo de energía coherente se lanzó desde el filo del dominio, impactando la base humana con precisión quirúrgica. La instalación simplemente dejó de existir, vaporizada en un destello de luz que se pudo ver desde la órbita. Transmisión a la Tierra, ordenó Bestull. Eso fue una demostración. Ríndanse ahora o vean arder sus ciudades. La respuesta llegó en minutos. No fue de la general Martínez, sino de alguien identificado como presidente Chen del gobierno de la Tierra Unida. Almirante Bestull acaba de asesinar a 3000 seres humanos. Lo recordaremos. Recordaremos todo esto. Y cuando esto termine, nos aseguraremos de que la galaxia recuerde lo que ha hecho aquí. Cuando esto termine, replicó Bestull, serán ciudadanos de la hegemonía o estarán muertos. No hay otras opciones. Siempre hay otra opción, dijo el presidente Chen. Solo hay que ser lo suficientemente valiente para tomarla. La transmisión terminó y Bestull se encontró mirando una pantalla en blanco. Algo andaba mal. Después de 3 siglos de conquistas fáciles, algo andaba muy mal. Pero la hegemonía no se retiraba. La hegemonía no negociaba. La hegemonía conquistaba. Era hora de recordarles ese hecho a los humanos. La respuesta humana llegó 18 horas después de la destrucción de la base de la Fuerza Espacial Peterson. No fue lo que el almirante Bestull esperaba. En lugar de la rendición desesperada que anticipaba o incluso de airadas amenazas de represalia, los gobiernos de la Tierra transmitieron un único y simple mensaje. Nuestro representante se reunirá con usted en las coordenadas proporcionadas. Por favor, confirme su aceptación de esta reunión. Bestull estudió las coordenadas en su pantalla táctica. Estaban en el espacio abierto, aproximadamente a medio camino entre la Tierra y su único satélite natural. Sin valor estratégico, sin plataformas de armas ocultas, nada más que el vacío. ¿Análisis táctico del lugar de la reunión?, preguntó. Su oficial táctico realizó escaneos rápidos antes de responder. Espacio vacío, almirante. No hay armas detectables, ni naves ocultas, ni lecturas de energía inusuales. Si esto es una trampa, está más allá de nuestra capacidad de detección. El almirante sintió una genuina curiosidad. En 3 siglos de conquista, ninguna especie había solicitado una reunión cara a cara después de que la fase de demostración hubiera comenzado. La mayoría estaban demasiado ocupados evacuando a sus líderes o haciendo preparativos defensivos desesperados de última hora. Muy bien, dijo. Infórmenles que nos reuniremos con su representante. Formación de escolta estándar. Si intentan alguna traición, destruimos su nave y procedemos con el bombardeo planetario. El mensaje fue transmitido y la respuesta llegó rápidamente. Entendido, almirante. Nuestro representante llegará a las coordenadas designadas en 6 horas. Cuando llegó el momento, Bestull tomó su nave de mando personal, un crucero fuertemente armado llamado Victoria Inevitable, junto con una escolta de 6 destructores. Era potencia de fuego más que suficiente para manejar cualquier cosa que los humanos pudieran intentar. Lo que encontraron en las coordenadas fue una sola nave humana. Bestull había visto los informes de inteligencia sobre la tecnología militar humana, pero ver una de sus naves en persona seguía siendo algo impactante. La nave era diminuta para los estándares de la hegemonía, quizás de unos 300 metros de eslora. Su casco estaba hecho de simples aleaciones de metal, marcado y picado por impactos de micrometeoritos y exposición a la radiación. Rudimentarios motores de fusión proporcionaban propulsión, y los sistemas de armas eran lanzadores de proyectiles y misiles explosivos químicos ridículamente primitivos. ¿Identificación de la nave?, preguntó. Nave humana Nate Desafío, informó su oficial de comunicaciones. Clasificación de crucero pesado según sus estándares. Tripulación de aproximadamente 400. Armamento incluye 6 baterías de cañones de riel, 12 lanzadores de misiles y sistemas de defensa de punto. La Victoria Inevitable por sí sola superaba en masa a la nave humana por un factor de 10. Cualquier arma individual en la nave de Bestull podía destruir el Desafío de un solo disparo. Los destructores de escolta podrían haberse encargado de la nave humana sin su participación personal. Habrán comunicaciones,
ordenó. La pantalla principal cambió para mostrar el puente de la nave humana. Era estrecho y utilitario, con tuberías y cables expuestos a lo largo de los mamparos. Todo parecía funcional pero tosco, como algo construido por gente que entendía de ingeniería pero carecía de materiales avanzados. Una mujer humana estaba sentada en la silla del capitán. Parecía de mediana edad, con el pelo castaño canoso recogido en un estilo simple y unos inteligentes ojos verdes que parecían absorber todo a su alrededor. Su uniforme estaba pulcro pero mostraba signos de desgaste, y se comportaba con la confianza de alguien acostumbrado al mando. Almirante Vestul, supongo, dijo, su voz tranquila y profesional. Soy la capitana Sarah Chen de la Nate Desafío. Gracias por aceptar esta reunión. Vestul estudió a la capitana humana cuidadosamente. No mostraba signos de miedo o desesperación. Si acaso, parecía casi relajada, como si reunirse con conquistadores alienígenas fuera una parte rutinaria de sus deberes. Capitana Chen, replicó, confieso que siento curiosidad por su propósito aquí. Su mundo ha visto nuestra demostración de poder. Conocen la inutilidad de la resistencia. Sin embargo, aquí está, sola en el vacío, aparentemente representando a un gobierno que se niega a reconocer la realidad. La capitana Chen sonrió. No era la expresión de alguien que se enfrenta a probabilidades imposibles. Estoy aquí para informarle que la posición de la Tierra no ha cambiado. No entregaremos nuestro mundo ni nuestra libertad. Defenderemos nuestro hogar con todo lo que tenemos. ¿Todo lo que tienen? Repitió Vestul, su voz con un deje de incredulidad. Capitana, usted comanda una nave pequeña y primitiva con armas que pertenecen a un museo. He traído 7 naves a esta reunión, cualquiera de las cuales podría destruir su nave entera sin esfuerzo. Detrás de mí espera una flota de 200 naves, cada una más avanzada que cualquier cosa que su especie haya construido jamás. Soy consciente de las probabilidades, almirante. Entonces también debe ser consciente de que la resistencia no logrará nada, excepto la muerte innecesaria de miles de millones de su gente. Ríndanse ahora y vivirán. Continúen con este desafío inútil y todos morirán. La capitana Chen se inclinó hacia adelante en su silla, su expresión volviéndose más seria. Almirante, ¿puedo hacerle una pregunta? Vestul estaba intrigado a pesar de sí mismo. Proceda. En todos sus siglos de conquista, ¿contra cuántas especies han librado una guerra de verdad? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Qué quiere decir? Me refiero a una guerra real. Combate de nave contra nave, invasiones planetarias, el tipo de lucha donde la gente muere en grandes cantidades y el resultado se decide por la estrategia, la táctica y la voluntad de seguir luchando cuando todo parece perdido. Vestul consideró la pregunta. La expansión de la hegemonía había sido notablemente incruenta. Algunas escaramuzas aquí y allá, principalmente contra piratas o unidades militares aisladas que no habían recibido las órdenes de rendición a tiempo, pero ¿una guerra real? El combate rara vez ha sido necesario, admitió. La mayoría de las civilizaciones reconocen la inutilidad de la resistencia una vez que comprenden nuestras capacidades. Eso es lo que pensaba, dijo Chen. Han conquistado 17 sistemas estelares sin una lucha real. Han perfeccionado el arte de la intimidación, pero nunca han probado sus tácticas contra un enemigo que se niega a ser intimidado. ¿Está sugiriendo que su tecnología primitiva de alguna manera les da una ventaja contra nuestra potencia de fuego superior? La sonrisa de Chen regresó, y esta vez llevaba un matiz de algo que podría haber sido lástima. Almirante, ha cometido el mismo error que todo matón a lo largo de la historia. Ha confundido el poder para herirnos con el poder para vencernos. Explíquese. Pueden destruir nuestras ciudades. Pueden matar a millones de nosotros. Pero no pueden hacer que nos rindamos a menos que elijamos rendirnos, y elegimos no hacerlo. Vestul sintió una creciente frustración. Esta conversación era diferente a cualquiera que hubiera experimentado antes. Por lo general, a estas alturas de la negociación, los representantes enemigos estaban suplicando por los términos o intentando negociar por las vidas de su gente. Capitana Chen, quizás no comprende del todo la situación. Mi flota puede esterilizar su mundo entero, cada ciudad,
cada instalación militar, cada ser humano. No quedará nada más que ceniza radioactiva. ¿Y entonces qué?, preguntó Chen. Tendrán un mundo muerto lleno de nada útil. Ni nuevos ciudadanos para su imperio, ni recursos, ni valor estratégico. Solo un monumento a su disposición para cometer genocidio cuando se enfrentan a gente que se niega a arrodillarse. Otros mundos verán lo que les sucede a quienes nos desafían. Otros mundos verán que la poderosa hegemonía tuvo que asesinar a una especie entera porque no pudieron soportar perder una batalla. Chen hizo una pausa, dejando que eso calara. ¿Cómo mejora eso su reputación, almirante? Bestul se encontró sin una respuesta inmediata. La expansión de la hegemonía se había construido sobre la base de ser conquistadores razonables. Ofrecían buenos términos, trataban bien a las poblaciones conquistadas y evitaban la destrucción innecesaria. Era parte de lo que los hacía efectivos. Asume que perderemos, dijo finalmente. Sé que perderán, replicó Chen con absoluta certeza. O, podrían matarnos a todos. Podrían reducir la tierra a escombros, pero perderán. ¿Cómo puede estar tan segura? Chen se levantó de su silla de capitán y se acercó al captador de comunicaciones, su imagen llenando más la pantalla de Bestul. Porque, almirante, nunca se han enfrentado a humanos en una pelea de verdad. No saben de lo que somos capaces. No saben cómo pensamos, cómo nos adaptamos, cómo nos negamos a rendirnos incluso cuando la lógica dice que deberíamos. Hizo un gesto hacia algo fuera de la pantalla, y la imagen cambió para mostrar una parte del puente de su nave. Bestul pudo ver a miembros de la tripulación humana en sus puestos, realizando tranquilamente sus tareas. No mostraban signos de pánico o desesperación. Si acaso, parecían decididos. Cada humano en esta nave se ofreció voluntario para esta misión, continuó Chen. Cada uno de ellos conoce las probabilidades. Cada uno de ellos sabe que probablemente no sobreviviremos las próximas horas. Y cada uno de ellos está aquí de todos modos porque creen que hay cosas por las que vale la pena morir. Admirable, pero irrelevante, dijo Bestul, pero pudo oír la incertidumbre en su propia voz. ¿Lo es? Almirante, déjeme decirle lo que va a pasar. Va a ordenar a sus naves que nos ataquen. Vamos a contraatacar. Probablemente moriremos porque nos superan en número 7-1 con naves que son individualmente superiores a la nuestra. Hizo una pausa, su expresión se endureció. Pero les haremos daño. Les haremos daño de formas que no esperan, porque nunca han luchado contra un enemigo que no tenía nada que perder. Y cuando la noticia de esta batalla llegue a la Tierra, cada humano que la vea entenderá algo importante, que la grande y poderosa hegemonía puede sangrar. Bestul sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de su puente. Había algo en la voz de la capitana humana, una certeza que iba más allá del mero coraje o incluso del fanatismo. Era la voz de alguien que había pensado en todas las posibilidades y había hecho las paces con las consecuencias. Capitana Chen, dijo lentamente. O es usted muy valiente o muy tonta. Probablemente ambas cosas, admitió ella. Pero almirante, antes de que empecemos, quiero que entienda algo. Esto no es personal. Estoy segura de que es usted un ser decente que cree que está haciendo lo correcto por su gente. Pero ha venido a nuestro hogar y ha amenazado a nuestras familias. Ha matado a nuestra gente para dejar clara su postura. Y ahora va a aprender porque eso fue un error. El canal de comunicación se cerró, dejando a Bestul mirando una pantalla en blanco. Por un largo momento, el puente de la victoria inevitable estuvo en silencio. Finalmente, su oficial táctico habló. Almirante, sus órdenes. Bestul miró la pantalla táctica que mostraba la diminuta nave humana rodeada por sus naves mucho más grandes. 7-1. Tecnología avanzada contra armas primitivas. Debería haber sido una simple ejecución. Entonces, ¿por qué sentía que estaba a punto de cometer un terrible error? Todas las naves, dijo finalmente, formación de combate. Incapaciten la nave humana. Intenten tomar prisioneros si es posible. Señor, dijo su oficial de armas, nuestras armas más ligeras destruirán esa nave por completo. No hay forma de incapacitarla sin matar a todos a bordo.
Vestul cerró los ojos por un momento, luego los abrió. Entonces los mataremos a todos. La orden fue dada, y 7 naves de guerra de la hegemonía se movieron a posiciones de ataque alrededor de la solitaria nave humana. En su pantalla táctica, Vestul vio cómo la firma de energía del desafío se disparaba mientras ponían en línea sus primitivas armas. La capitana Chen había tenido razón en una cosa. En 3 siglos de conquista, la hegemonía nunca había librado una guerra de verdad. Estaban a punto de aprender lo que se habían estado perdiendo. La batalla comenzó de una manera que sería estudiada por historiadores militares durante generaciones, aunque ninguno de ellos creería los informes iniciales. El almirante Vestul esperaba que la nave humana intentara huir o tomar una posición defensiva y esperar un rescate. En cambio, la nave desafío hizo algo que violaba todos los principios de la doctrina de combate espacial que la hegemonía había desarrollado. Atacó. No una sonda cautelosa o una última defensa desesperada, sino un asalto a toda velocidad directamente hacia el centro de la formación de la hegemonía. Los motores de fusión de la nave humana ardieron a máxima potencia, empujando la nave a velocidades que los sensores de la hegemonía registraron como condiciones de sobrecarga peligrosas. «Señor», llamó el oficial táctico, su voz confundida. «La nave humana está acelerando directamente hacia nosotros. Están operando sus motores al 130% de su capacidad nominal. Ataque suicida», concluyó Vestul. «Pretenden embestirnos. Todas las naves, maniobras evasivas». Pero el desafío no apuntaba a un ataque de embestida. A medida que se acercaba al rango de armas, cada cañón de la nave humana abrió fuego simultáneamente. Lo primero que sorprendió a Vestul fue el alcance. Se suponía que las armas humanas eran proyectiles cinéticos de corto alcance con precisión limitada. Las rondas de cañón de riel que comenzaron a martillar a sus escoltas provenían de una distancia donde las armas humanas deberían haber sido completamente ineficaces. El segundo impacto fue la velocidad. Los escudos de la hegemonía estaban diseñados para desviar o absorber armas de energía y detener proyectiles cinéticos que se movían a velocidades normales. Los penetradores de tungsteno disparados desde los cañones de riel del desafío se movían a una fracción significativa de la velocidad de la luz, portando una energía cinética que convertía las leyes de la física en armas. El destructor subyugador recibió el primer golpe. La ronda atravesó sus escudos frontales como si no estuvieran allí, penetró el cinturón de blindaje primario y continuó a través de 17 cubiertas antes de explotar en algún lugar cerca de la sala de máquinas. Explosiones secundarias comenzaron a recorrer la nave mientras la atmósfera se ventilaba y los sistemas fallaban. «Imposible», susurró el oficial táctico. La voz de la capitana Chen irrumpió en el caos del canal de mando de la hegemonía, su transmisión llegando de alguna manera a cada nave de la formación. «Sorpresa, almirante. Quería ver de lo que son capaces los humanos. Bienvenido a la guerra cinética». El segundo destructor, Conquista Inevitable, intentó apuntar sus cañones principales a la nave humana atacante. Nunca tuvo la oportunidad. Una andanada de misiles de los lanzadores del desafío lo alcanzó en el centro, pero no eran los simples explosivos químicos que la hegemonía esperaba. Cada ojiva era un dispositivo nuclear en miniatura, y su detonación abrió el casco del destructor como si fuera papel. «¿Cómo están penetrando nuestros escudos?», exigió Vestul. Su oficial científico, un centorano alto y delgado de piel azul pálido, revisaba frenéticamente sus instrumentos. «Almirante, sus proyectiles cinéticos se mueven demasiado rápido para que nuestros sistemas defensivos los rastreen eficazmente. Las ojivas nucleares están precedidas por cargas penetradoras que crean agujeros en nuestras matrices de escudos. Adapten nuestras defensas». «Lo estoy intentando, señor, pero sus tácticas no se parecen a nada en nuestra base de datos. Están usando combinaciones de armas que no deberían funcionar juntas». Pero de alguna manera, las palabras del centorano fueron interrumpidas cuando los cañones del desafío encontraron su siguiente objetivo. El destructor Victoria Eterna simplemente se desintegró cuando una ronda de cañón de riel impactó su almacén de municiones. La explosión fue visible desde la órbita de la Tierra. Una breve nueva estrella que marcó la muerte de 200 seres alienígenas.
Bestul se dio cuenta con creciente horror de que los humanos no solo estaban contraatacando. Estaban ganando. Todas las naves. Concentren el fuego en la nave humana. Potencia máxima. 7 naves de la hegemonía dirigieron sus armas hacia el único crucero humano. Rayos de energía que podían derretir asteroides surcaron el espacio. Proyectiles de plasma que ardían a temperaturas estelares convergieron en la posición del desafío. Por un momento, pareció imposible que algo pudiera sobrevivir a tal potencia de fuego concentrada. Pero la nave humana ya no estaba donde la computadora de tiro decía que debería estar. La capitana Chen había hecho algo más que violaba la doctrina de la hegemonía. En lugar de intentar absorber o desviar el fuego entrante, estaba usando la maniobrabilidad superior del desafío para simplemente no estar allí cuando llegaban los disparos. La nave humana giraba y se zambullía en el espacio como un ser vivo, sus cambios de rumbo tan rápidos y violentos que ninguna computadora podía predecir su posición. ¿Cómo sigue funcionando esa nave?, preguntó Bestul. Esos cambios de aceleración deberían estar matando a la tripulación. Desconocido, señor. Su nave parece estar equipada con alguna forma de compensación inercial. No lo entendemos. La verdad era más simple y más aterradora. El desafío no tenía compensación inercial. Su tripulación estaba soportando fuerzas de aceleración que deberían haber sido fatales, mantenidos en su lugar por sistemas de sujeción y pura determinación. Varios humanos ya habían perdido el conocimiento, y otros funcionaban a pesar de tener huesos rotos y lesiones internas, pero seguían luchando. La cuarta nave de la hegemonía en caer fue el crucero de escolta Fuerza Dominante. Una andanada completa de misiles humanos encontró su camino a través de su fuego defensivo, y las detonaciones nucleares resquebrajaron su casco como una cáscara de huevo. Mientras la atmósfera y los escombros se derramaban al espacio, las rondas de cañón de riel humanas terminaron el trabajo. Almirante, llamó su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo una transmisión de la nave humana. El rostro de la capitana Chen apareció en la pantalla principal. La sangre corría por un lado de su cabeza debido a una herida en el cuero cabelludo, y su uniforme estaba rasgado, pero sus ojos seguían firmes y decididos. Almirante Bestul, dijo, su voz ligeramente entrecortada. Le dije que nunca se había enfrentado a humanos en batalla. ¿Empieza a entender lo que eso significa? Su nave está dañada y superada en número, replicó Bestul, tratando de proyectar una confianza que no sentía. Esto no puede continuar mucho más. Chen sonrió, y no fue una expresión agradable. Tiene razón. No puede. Porque aún no hemos terminado. La transmisión terminó y el desafío lanzó algo nuevo. No misiles ni rondas de cañón de riel, sino lo que parecían ser cápsulas de escape. El oficial táctico de Bestul las rastreó con creciente confusión. Señor, esas cápsulas están en rumbo de intercepción con nuestras naves restantes, pero no contienen signos de vida. Escombros. ¿Señuelos? Desconocido, señor. Parecen ser cápsulas de evacuación estándar. Pero, la primera cápsula impactó al destructor Dominio Interminable en el centro. La explosión que siguió fue mucho más grande de lo que cualquier cápsula de escape debería haber sido capaz de producir. Toda la sección delantera del destructor se separó del resto de la nave, cayendo al espacio mientras su sección de motores explotaba. Armas improvisadas, informó el oficial táctico con algo cercano al asombro. Han cargado sus cápsulas de escape con cargas nucleares y las están usando como misiles guiados. Era una locura. Era desesperado. Estaba completamente fuera de todo manual táctico que la hegemonía hubiera escrito. Y estaba funcionando. La quinta nave murió cuando otra cápsula de escape armada impactó en la sección de su puente. La sexta cayó ante un ataque coordinado de rondas de cañón de riel y misiles nucleares que abrumaron sus defensas por puro volumen de fuego. Eso dejó solo a la victoria inevitable frente a la maltrecha nave humana. La capitana Chen abrió comunicaciones por última vez. El puente del desafío era un desastre. Chispas salían de los paneles de control dañados. El humo llenaba el aire. Y varias estaciones de la tripulación parecían estar desatendidas. Pero la capitana humana seguía en su silla, todavía dando órdenes, todavía luchando. Solo quedamos usted y yo, almirante, dijo.
Bestul miró su pantalla táctica. Su nave era más grande, mejor armada y más blindada que la nave humana. Pero el desafío acababa de destruir 6 naves de guerra de la hegemonía con tácticas que rozaban la locura. Su tripulación estaba conmocionada, insegura, enfrentando a un enemigo que se negaba a seguir las reglas de la guerra civilizada. Capitana Chen, dijo lentamente. Su nave se está muriendo. La mitad de sus armas están fuera de línea. Su tripulación está sufriendo bajas. Ríndase ahora y garantizaré su seguridad. Negativo, almirante. Conocíamos las probabilidades cuando vinimos aquí. Sabíamos que la mayoría de nosotros no volveríamos a casa. Pero también sabíamos que cada minuto que lo mantenemos ocupado es un minuto más para que la Tierra se prepare. Por primera vez, a Bestul se le ocurrió preguntarse qué preparativos podrían estar haciendo los humanos. Toda su flota estaba posicionada alrededor de su mundo. Pero si esta única nave era representativa de las capacidades humanas. Además, continuó Chen, aún no hemos terminado. El desafío comenzó su ataque final, acelerando directamente hacia la victoria inevitable con sus armas restantes disparando. La nave de Bestul devolvió el fuego, su superior potencia de fuego destrozando el dañado casco de la nave humana. Pero la capitana Chen tenía una sorpresa más. Cuando el desafío se acercó a quemarropa, toda su bahía de carga se abrió, liberando nubes de escombros metálicos directamente en la trayectoria de la nave de la hegemonía. A las velocidades a las que viajaban ambas naves, la colisión fue catastrófica. Miles de fragmentos de metal atravesaron el casco de la victoria inevitable como balas, destrozando sistemas y la atmósfera. Ambas naves murieron juntas, atrapadas en un abrazo mutuo de destrucción que iluminó el espacio entre la Tierra y su luna. En sus últimos momentos, mientras su nave se desintegraba a su alrededor, el almirante Bestul entendió algo que habría cambiado el curso de la guerra si hubiera vivido para informarlo. Los humanos no solo estaban dispuestos a morir por su mundo, estaban dispuestos a llevarse a sus enemigos con ellos. En todo el sistema solar, observadores humanos vieron la batalla a través de telescopios y sensores. Vieron 7 naves de guerra alienígenas enfrentarse a una sola nave humana. Vieron probabilidades imposibles superadas con coraje, determinación e innovación táctica que rozaba la locura. Y lo más importante, vieron que la poderosa hegemonía podía ser vencida. El mensaje que se envió a cada unidad militar humana, cada plataforma orbital, cada astillero oculto en el sistema exterior fue simple: el desafío nos ha mostrado el camino. Ahora, mostrémosles lo que una especie entera puede hacer cuando luchamos por nuestro hogar. El almirante Bestul había tenido razón en una cosa. La era de la conquista fácil estaba llegando a su fin. Pero se había equivocado sobre quién la terminaría. La noticia de la muerte del almirante Bestul llegó a la flota de la hegemonía que orbitaba la Tierra 6 horas después de que terminara la batalla. El vicealmirante Koltara, ahora el comandante de mayor rango, miraba los informes tácticos con creciente incredulidad. 7 naves destruidas. 7 naves de la poderosa flota de la hegemonía eliminadas por una sola y primitiva nave humana. Era imposible. Era impensable. También era innegablemente cierto. ¿Cómo?, preguntó a su personal táctico, aunque sabía que no tenían mejores respuestas que él. Los humanos emplearon tácticas que nunca habíamos encontrado, respondió su jefe táctico, un veterano zorro llamado Sisra. Maniobras de aceleración extrema, armas cinéticas disparadas a distancias que considerábamos imposibles. Armamento improvisado usando sus propios sistemas de la nave. Lucharon como si la muerte fuera preferible a la derrota. Koltara estudió las lecturas de los sensores de la batalla. La destrucción había sido total. No quedaba nada ni de la nave humana ni del escuadrón de Bestul, excepto nubes en expansión de escombros y radiación. Según toda lógica, esto debería haber terminado con la resistencia humana. El costo de su desafío había quedado claro. En cambio, estaba sucediendo lo contrario. Informe del estado de la flota, ordenó. Señor, comenzó su oficial de comunicaciones. Estamos detectando picos masivos de energía en todo el sistema solar humano. Instalaciones ocultas están entrando en línea. Astilleros que nunca detectamos están comenzando a operar.
El oficial hizo una pausa, claramente reacio a continuar. Señor, estamos detectando movimiento desde el sistema exterior. Múltiples contactos dirigiéndose hacia la Tierra. Al menos 50 naves, posiblemente más. Koltara sintió que se le helaba la sangre. 50 naves humanas significaban 50 oportunidades para el tipo de tácticas suicidas que habían destruido el escuadrón de Vestul. Incluso si cada nave humana solo lograba destruir una nave de la hegemonía antes de ser destruida, las pérdidas serían catastróficas. Composición de la flota que se aproxima. Desconocida, señor. Mantienen silencio en las comunicaciones y usan firmas de energía mínimas, pero las lecturas de masa sugieren naves que van desde fragatas hasta acorazados. ¿Acorazados? Koltara no pudo ocultar su sorpresa. Los informes de inteligencia habían indicado que las naves de guerra más grandes de la humanidad eran del tamaño de cruceros, como la que acababa de morir de manera tan espectacular. Confirmado, señor. Al menos 12 contactos muestran lecturas de masa consistentes con la construcción de naves capitales. Por primera vez desde que llegó al Sistema Sol, Koltara comenzó a preguntarse si la hegemonía había cometido un grave error de cálculo. Cada conquista anterior se había logrado mediante una superioridad tecnológica abrumadora y la amenaza de bajas masivas. Pero, ¿y si al enemigo simplemente no le importaban las bajas? Señor, llamó otro oficial. Estamos recibiendo una transmisión desde la superficie del planeta. La pantalla principal se activó para mostrar a un hombre humano con lo que parecía ser un uniforme militar. Era mayor que la capitana que había muerto en la batalla, con cabello gris y ojos duros que hablaban de décadas de experiencia militar. Soy el general Harrison Clark, comandante supremo de las Fuerzas de Defensa de la Tierra Unida, dijo el humano sin preámbulos. Transmito para informarles que la capitana Chen y la tripulación de la nave Desafío han sido galardonados póstumamente con los más altos honores que nuestra especie puede otorgar. Su sacrificio será recordado mientras la humanidad exista. Koltara encontró su voz. General Clark, seguramente la muerte de su gente en un gesto tan desesperado demuestra la inutilidad de continuar la resistencia. La expresión del humano no cambió. Al contrario, almirante, su sacrificio ha demostrado algo mucho más importante. Pueden ser vencidos. Sus naves pueden ser destruidas. Su tecnología no es invencible. Una nave, general. Una nave contra 7. Y murió junto con su tripulación. Una nave, asintió Clark. Que se llevó a 7 de las suyas con ella. Esa es una proporción de intercambio con la que podemos vivir. La forma casual en que el humano discutía las matemáticas de la destrucción mutua envió otro escalofrío a través de Koltara. La mayoría de las especies valoraban las vidas de su personal militar. Intentaban minimizar las bajas para preservar sus fuerzas de combate el mayor tiempo posible. Los humanos parecían ver sus propias muertes como costos aceptables en una ecuación más grande. General, no puede creer seriamente que puede igualar nuestra flota nave por nave. Tenemos casi 200 naves solo en este sistema. Tiene razón, dijo Clark. No podemos igualarlos nave por nave, así que tendremos que ser creativos. La transmisión terminó, dejando a Koltara mirando una pantalla en blanco. A su alrededor, la tripulación de su puente trabajaba en silencio en sus estaciones, pero podía sentir su incertidumbre. 3 siglos de conquistas fáciles no los habían preparado para un enemigo que trataba la guerra como un problema a resolver en lugar de una contienda a evitar. Señor, informó el oficial de sensores, la flota humana que se aproxima ha aumentado la velocidad. Tiempo estimado para alcanzar el rango de combate, 14 horas. Disposición de la flota. Formación defensiva estándar alrededor del planeta, señor. Todas las naves manteniendo su posición. Koltara asintió, aunque se sentía lejos de estar seguro. La destrucción del escuadrón de Vestul le había costado su comandante de combate más experimentado y 6 valiosas naves. Peor aún, les había dado a los humanos inteligencia táctica sobre las capacidades y debilidades de la hegemonía. Pero todavía tenía una abrumadora superioridad numérica. Fuera lo que fuera que los humanos estuvieran planeando, tendrían que superar probabilidades de casi 4-1. Seguramente,
Incluso el ingenio humano tenía límites. Las primeras naves humanas llegaron al borde del rango de armas exactamente 14 horas después. Lo que Koltara vio en sus pantallas tácticas desafiaba todo lo que creía saber sobre la tecnología humana. Las naves que se acercaban a su flota no eran las toscas construcciones de metal que había esperado. Eran naves elegantes, de aspecto depredador, con configuraciones de casco diferentes a cualquier cosa en las bases de datos de la hegemonía. Más inquietante aún, se movían en patrones de formación que hablaban de un extenso entrenamiento y coordinación militar. Señor, informó su oficial táctico, las naves humanas líderes están transmitiendo algo. Solo audio. Póngalo. Lo que llegó a través del sistema de comunicación no fueron palabras, sino música. Música humana con un ritmo vibrante y una melodía agresiva que parecía diseñada para inspirar en lugar de intimidar. ¿Cuál es el propósito de esta transmisión?, preguntó Koltara. Su oficial de comunicaciones parecía perplejo. Desconocido, señor. Parece ser alguna forma de expresión cultural. La nave humana líder estaba lo suficientemente cerca como para realizar escaneos detallados. Lo que revelaron los sensores hizo que Koltara cuestionara su comprensión de la capacidad industrial humana. La nave era más grande que cualquier cosa en sus archivos de inteligencia, con sistemas de armas que claramente habían sido diseñados pensando en la tecnología de la hegemonía. Señor, llamó el oficial de sensores, su voz tensa por la preocupación. Estoy detectando firmas de energía diferentes a todo lo que hemos visto de la tecnología humana. Estas naves parecen estar equipadas con armas de energía dirigida y sistemas defensivos basados en nuestros propios diseños. Imposible. Los humanos carecen de la base industrial para realizar ingeniería inversa de nuestra tecnología. Sin embargo, señor, las lecturas son inconfundibles. La nave humana líder abrió comunicaciones. La capitana que apareció en la pantalla era una mujer de mediana edad con cabello rubio corto y la misma determinación tranquila que Koltara había visto en los otros oficiales humanos. Soy la capitana Lisa Rodríguez de la Nate Voluntad Indomable, dijo. Estoy aquí para continuar la conversación que comenzó la capitana Chen. Capitana Rodríguez, replicó Koltara, tratando de proyectar una autoridad que comenzaba a dudar que poseyera. Comanda naves impresionantes, pero todavía están en inferioridad numérica. Ríndanse ahora y sus tripulaciones serán perdonadas. Rodríguez sonrió, y al igual que su predecesora, no fue una expresión tranquilizadora. Almirante, está cometiendo el mismo error que su predecesor. Asume que nos importan las probabilidades. Deberían importarles. Los seres racionales siempre consideran el costo de sus acciones. Seres racionales, asintió Rodríguez. Pero verá, almirante, la capitana Chen y su tripulación nos enseñaron algo importante ayer. Nos mostraron que a veces, lo más racional que puedes hacer es algo completamente demente. Como si respondiera a una señal, la flota humana de repente aceleró a velocidad de ataque. Pero en lugar de cargar directamente contra la formación de la hegemonía, se dispersaron. Naves individuales se lanzaron hacia diferentes secciones de la flota alienígena sin coordinación aparente. Análisis táctico, exigió Koltara. Desconocido, señor. Sus maniobras parecen aleatorias. Pero, la primera nave humana atacó antes de que el oficial táctico pudiera terminar su frase. La Nate implacable se lanzó directamente a través del centro de un escuadrón de destructores de la hegemonía, sus armas disparando continuamente. Pero no eran las rondas cinéticas que habían sorprendido a Vestul. Eran armas de energía dirigida que atravesaban los escudos de la hegemonía como si fueran de papel. ¿Cómo?, susurró Koltara. La respuesta llegó en forma de una explosión secundaria cuando la implacable disparó algo que parecía un misil pero actuaba como una pequeña estrella. La ojiva nuclear detonó dentro de la envoltura del escudo del destructor y la nave simplemente dejó de existir. Señor, informó el oficial táctico, los humanos parecen haber desarrollado alguna forma de tecnología de penetración de escudos. Sus armas de energía están moduladas a frecuencias que nuestros sistemas defensivos no pueden desviar. ¿Basado en qué? Análisis de la batalla entre la capitana Chen y el almirante Vestul, señor.
Han utilizado los datos tácticos de ese enfrentamiento para desarrollar contramedidas para nuestra tecnología. Koltara observaba con creciente horror cómo las naves humanas se enfrentaban a su flota con tácticas que parecían salidas de las pesadillas de los estrategas militares. Usaban sus propias naves como armas, embistiendo naves dañadas de la hegemonía mientras lanzaban cápsulas de escape llenas de dispositivos nucleares. Coordinaban ataques con una precisión que sugería que se habían estado preparando para esta batalla durante meses en lugar de horas. Y lo más aterrador de todo, se adaptaban. Cuando las naves de la hegemonía modificaron las frecuencias de sus escudos para contrarrestar las armas de energía humanas, los humanos cambiaron a rondas cinéticas. Cuando las formaciones de la hegemonía se cerraron para concentrar el fuego defensivo, las naves humanas se dispersaron y atacaron desde múltiples ángulos simultáneamente. La nave Voluntad Indomable se enfrentó a 3 cruceros de la hegemonía a la vez. Su capitana, aparentemente despreocupada por la abrumadora potencia de fuego dispuesta contra su nave. La voz de Rodríguez irrumpió en el canal táctico con una calma profesional mientras daba órdenes a su tripulación. Ingeniería, necesito todo lo que puedan darme del reactor. Táctico, fuego continuo sobre el crucero líder. Navegación, prepárense para velocidad de embestida a mi señal. Señor, informó el oficial táctico de Koltara. La capitana Rodríguez parece estar preparándose para embestir a uno de nuestros cruceros. A esa velocidad, ambas naves serán destruidas. Sí, señor. Esa parece ser su intención. Pero Rodríguez tenía una sorpresa más. En el último momento antes del impacto, la bahía de carga de la Voluntad Indomable se abrió y liberó una nube de escombros metálicos, idéntica a la táctica que había destruido la nave insignia de Vestul. La diferencia fue que esta vez la nave humana usó su superior maniobrabilidad para evitar lo peor de la colisión, mientras se aseguraba de que el crucero de la hegemonía volara directamente hacia el campo de escombros. La nave alienígena se desintegró mientras miles de fragmentos de metal destrozaban su casco. La Voluntad Indomable emergió de la nube, maltrecha pero intacta, sus armas aún disparando a las naves restantes de la hegemonía. En todo el campo de batalla, escenas similares se desarrollaban mientras los comandantes humanos demostraban una innovación táctica que rozaba lo artístico. Usaban los pozos de gravedad de los planetas cercanos para lanzar naves dañadas en ataques de embestida. Detonaban sus propios reactores en momentos calculados con precisión para maximizar el daño a las naves enemigas cercanas. Lucharon con una combinación de precisión matemática y un completo desprecio por su propia supervivencia que dejó a los comandantes de la hegemonía luchando por responder. ¿Estado de la flota?, preguntó Koltara, aunque temía la respuesta. Señor, hemos perdido 43 naves. Las pérdidas humanas se estiman en 28 naves. Los números golpearon a Koltara como un golpe físico. En menos de 6 horas de combate, los humanos habían logrado una proporción de intercambio mejor que 1-1 contra la flota más avanzada de la galaxia. A este ritmo, destruirían toda su fuerza antes de sufrir pérdidas paralizantes ellos mismos. Por primera vez en 3 siglos de conquista, un almirante de la hegemonía se enfrentó a una terrible posibilidad: podría perder. La batalla por el espacio orbital de la Tierra se prolongó durante 18 horas. Cuando finalmente terminó, el vicealmirante Koltara se enfrentó a una realidad que ningún comandante de la hegemonía había confrontado en 3 siglos de expansión: la derrota. Su flota de 200 naves había sido reducida a menos de 90 naves funcionales. Los humanos, que comenzaron con apenas 60 naves, se habían reducido a 23. Pero esas 23 naves humanas restantes estaban posicionadas entre su maltrecha flota y el planeta de abajo, y sus capitanes transmitían el mismo mensaje en todas las frecuencias. Aquí la capitana Sara Martínez de la nave Última Esperanza de la Humanidad. Llegó la voz que había iniciado todo este conflicto. Almirante Koltara, su flota es bienvenida a retirarse de nuestro sistema en cualquier momento. Sin embargo, cualquier intento de acercarse a la Tierra será recibido con resistencia continua. Koltara miró la pantalla táctica, mostrando las secuelas de la batalla espacial más brutal de la historia registrada. Campos de escombros marcaban las tumbas de naves de ambos bandos. El espacio entre la Tierra y su luna estaba lleno de nubes en expansión de atmósfera,
fragmentos de metal y los cuerpos congelados de seres que habían muerto luchando por sus respectivas causas. La mayoría de sus naves supervivientes estaban dañadas. Su tripulación estaba agotada y desmoralizada. Muchas de las especies alienígenas que servían en la flota de la hegemonía estaban cuestionando abiertamente las órdenes por primera vez en sus carreras militares. Pero lo que realmente aterrorizaba a Koltara no era la situación táctica. Era la comprensión de que esta batalla estaba siendo observada. Cada especie en el espacio de la hegemonía tenía estaciones de monitoreo, redes de inteligencia y sistemas de comunicación. La noticia de este enfrentamiento se extendería por toda la galaxia en cuestión de días. Docenas de mundos que se habían rendido sin luchar verían que la poderosa hegemonía podía ser vencida, que su superioridad tecnológica no era absoluta, que la conquista podía ser resistida. Señor, dijo su oficial de comunicaciones, un miembro de la especie centorana, estamos recibiendo ofertas de rendición de varias de nuestras naves dañadas. ¿Ofertas de rendición? Sí, señor. La flota humana está ofreciendo aceptar la rendición de cualquier nave de la hegemonía que desee deponer las armas. Garantizan un trato seguro a los prisioneros y una eventual repatriación. Koltara sintió que su mundo se tambaleaba bajo sus pies. Naves individuales de la hegemonía se estaban rindiendo a los humanos. La especie militarmente más primitiva que habían encontrado estaba aceptando la rendición de naves de la flota más avanzada de la galaxia. Señor, continuó el oficial de comunicaciones, la nave científica centorana Conclusión Lógica ha transmitido los términos de rendición a la flota humana. El capitán Melo cita bajas excesivas y la imposibilidad matemática de la victoria como justificación. ¿Y la respuesta de los humanos? Han aceptado la rendición y están enviando una nave para tomar bajo custodia a la tripulación de la Conclusión Lógica. También han transmitido información médica detallada sobre la fisiología centorana para garantizar el tratamiento adecuado de los prisioneros heridos. La ironía no pasó desapercibida para Koltara. La especie que se suponía que debía ser conquistada ahora proporcionaba ayuda humanitaria a sus conquistadores. Almirante, llamó su oficial táctico. Estoy detectando firmas de energía desde el sistema exterior. Múltiples contactos acercándose desde más allá del alcance de los sensores. Koltara cerró los ojos. Más naves humanas. Por supuesto que había más naves humanas. Estos no eran los defensores desesperados de un mundo moribundo. Eran personas que habían pasado meses, quizás años, preparándose para este momento. ¿Cuántos contactos? Difícil de determinar a esta distancia, señor, pero las lecturas de masa sugieren un número significativo. Cuando los recién llegados finalmente entraron en el rango claro de los sensores, Koltara comprendió que la guerra había terminado de verdad. La flota que se acercaba no estaba compuesta solo por naves humanas. Mezcladas con los diseños humanos toscos pero efectivos, había naves que reconoció de una docena de mundos diferentes. Naves científicas centoranas con sus distintivos cascos cristalinos. Cruceros de guerra valcorianos con los antiguos símbolos de sus clanes guerreros. Incluso algunos de los enormes transportes de carga utilizados por los clanes Grimm, modificados con sistemas de armas y transmitiendo códigos de identificación que los marcaban como rebeldes. Señor, informó su oficial de comunicaciones, su voz tensa por la incredulidad. Estamos recibiendo una transmisión de la flota que se acerca. El remitente se identifica como Capitán Teeloros de la nave valcoriana Honor Redimido. Koltara recordó ese nombre. Teeloros había sido un oficial de confianza de la hegemonía durante más de 30 años, un modelo de integración de especies conquistadas en el sistema imperial. Póngalo. La pantalla se activó para mostrar a un varón valcoriano con lo que parecía ser un uniforme modificado de la hegemonía, con las insignias de rango eliminadas. Su especie era alta y humanoide, con piel azul pálido y grandes ojos oscuros que ahora ardían con algo que Koltara nunca había visto antes: esperanza. Almirante Koltara, dijo Teeloros, su voz cargada con la autoridad de alguien que había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. Estoy aquí para informarle que el pueblo valcoriano retira su lealtad a la hegemonía. Nos unimos a la humanidad en su lucha por la libertad. Capitán, excapitán Teeloros, replicó Koltara, tratando de mantener alguna apariencia de autoridad.
Está cometiendo traición contra el imperio que le dio rango, propósito y ciudadanía. No, almirante. Estoy reclamando el honor que perdí cuando mi gente se rindió sin luchar. Teloro se inclinó hacia adelante, su expresión intensa. Los humanos nos han mostrado algo que habíamos olvidado. Que hay cosas por las que vale la pena luchar, incluso cuando las probabilidades parecen imposibles. Serán cazados como rebeldes. Su gente será marcada como traidora. Quizás. Pero nuestros hijos crecerán libres. La transmisión terminó, dejando a Coltara contemplando la verdadera magnitud de lo que estaba sucediendo. Esto no era solo una derrota militar. Era el comienzo de una revolución. Durante las siguientes horas, llegaron más naves de todo el espacio de la hegemonía. No todas eran rebeldes. Muchas vinieron como observadores, representantes de los gobiernos de sus especies que querían ver por sí mismos si los informes de la resistencia humana eran ciertos. Pero su presencia significaba que la noticia de esta batalla llegaría a todos los rincones de la galaxia. La capitana Martínez abrió comunicaciones por última vez. Almirante Coltara, dijo, y Coltara pudo ver el agotamiento en su rostro. La batalla también les había costado caro a los humanos. Le transmito una oferta para que la considere. Estoy escuchando. Retire su flota de nuestro sistema. Regrese al espacio de la hegemonía. Dígale a sus superiores que la Tierra ya no está disponible para la conquista. A cambio, liberaremos a todos los prisioneros tomados durante este enfrentamiento y proporcionaremos ayuda médica para sus naves dañadas. ¿Y si me niego? Martínez hizo un gesto hacia algo fuera de la pantalla, y la pantalla táctica cambió para mostrar la flota combinada humano-alienígena que ahora rodeaba la posición de Coltara. Casi 200 naves representando una docena de especies diferentes, todas unidas en oposición a la expansión de la hegemonía. Almirante, le superan en número 2-1 con fuerzas que han aprendido las tácticas humanas. Sus naves están dañadas, su tripulación está desmoralizada y está en medio de un sistema que pertenece a gente que acaba de demostrar que preferiría morir antes que rendirse. Hizo una pausa, dejando que eso calara. ¿Cómo cree que termina esto si elige continuar luchando? Coltara miró a su alrededor en su puente, a los oficiales que representaban a media docena de especies, todos los cuales habían servido fielmente a la hegemonía durante décadas. Por primera vez en su carrera, vio la duda en sus ojos. Duda sobre su misión, su causa y sus posibilidades de supervivencia. Almirante, dijo su oficial científico centorano en voz baja, la probabilidad matemática de una conquista exitosa ha caído por debajo de los parámetros aceptables. La lógica sugiere que la retirada es la opción óptima. Señor, añadió su oficial táctico zorro. Mi análisis indica que continuar el combate resultará en la destrucción completa de nuestras fuerzas restantes con un daño mínimo al enemigo. Incluso sus propios oficiales aconsejaban la retirada. Lo impensable se había vuelto inevitable. Muy bien, dijo Coltara finalmente. Acepto sus términos, capitana Martínez. Nos retiraremos de su sistema. Gracias, almirante. Sus prisioneros estarán listos para ser transferidos en 6 horas. Se están preparando suministros médicos y materiales de reparación para sus naves dañadas. Mientras Coltara daba las órdenes para que su flota comenzara los preparativos de retirada, se encontró pensando en la conversación que había iniciado esta guerra. La general Martínez había dicho que siempre había otra opción, que solo tenías que ser lo suficientemente valiente para tomarla. Los humanos habían elegido luchar contra probabilidades imposibles en lugar de entregar su libertad. Esa elección había inspirado a otros a recordar lo que habían perdido cuando aceptaron el gobierno de la hegemonía sin resistencia. Pero ahora había otra opción disponible, la opción de aprender de esta derrota, de entender lo que los humanos les habían mostrado sobre el coraje, la determinación y el poder de un pueblo que se negaba a aceptar que algunas cosas eran inevitables. La hegemonía había conquistado 17 sistemas estelares sin resistencia. Pero nunca se habían enfrentado a un enemigo que tratara la libertad como algo por lo que valía la pena morir. Mientras su maltrecha flota comenzaba el largo viaje a casa, Coltara compuso su informe al alto mando de la hegemonía. Sería un mensaje difícil de enviar. El primer informe de una derrota militar en 3 siglos de expansión.
Pero quizás era hora de que la hegemonía aprendiera algo nuevo sobre la galaxia que creían controlar. Mientras tanto, en la Tierra, la general Martínez estaba en el centro de mando, observando partir a la flota alienígena. A su alrededor, oficiales humanos exhaustos trabajaban para coordinar las operaciones de rescate y comenzar la masiva tarea de reparar los daños de la batalla. General, dijo uno de sus ayudantes, estamos recibiendo felicitaciones de gobiernos de todo el espacio humano. El presidente quiere programar una ceremonia para honrar a las tripulaciones que murieron en la batalla. Martínez asintió, pero su atención estaba centrada en las pantallas de comunicación que mostraban mensajes de toda la galaxia. Docenas de especies solicitaban información sobre las tácticas militares humanas. Varias pedían ayuda para organizar sus propios movimientos de resistencia. La guerra por la Tierra había terminado, pero la revolución que remodelaría la galaxia apenas comenzaba. Años más tarde, los historiadores marcarían esta batalla como el fin de la era de la conquista fácil y el comienzo de lo que llamaron las guerras de la libertad. La hegemonía regresaría, por supuesto. Volverían con flotas más grandes, mejor tecnología y nuevas estrategias diseñadas para contrarrestar las tácticas humanas, pero nunca más se enfrentarían a un mundo que se rindiera sin luchar. La humanidad le había enseñado a la galaxia una lección que resonaría a través de las estrellas por generaciones. Hay cosas por las que vale la pena luchar. Hay gente que nunca dejará de luchar por ellas. Y a veces, la fuerza más poderosa del universo no es la tecnología avanzada ni los números abrumadores. A veces, es simplemente la negativa a rendirse.